les doy la bienvenida a una nueva cápsula donde vamos a seguir conversando, como allí decía, acerca del modelo Milton, es decir, acerca del uso de la palabra para la inducción de estados hipnóticos podría ser, de estados de recursos también. Todo lo que vimos en la cápsula anterior no pertenece específicamente al modelo Milton, sino que es un agregado que nosotros fuimos haciendo, una especie de compendio de otras cosas que fuimos encontrando y que sirven para la inducción de trance o de estado hipnótico, pero ahora sí vamos a ver específicamente el modelo Milton tal cual se lo conoce ampliamente en la bibliografía. Son varias las categorías que componen el modelo Milton, así que tenemos ahí como necesidad de hacer doble clic en unas cuantas cosas. Como siempre decimos, no son importantes los nombres, sí es importante que vayan eligiendo de a una para practicarlas, y lo más importante creo que no es necesario que utilicen todas en una inducción de trance, ¿sí? Una inducción de un estado hipnótico. Con las 4 que ya vimos, ¿sí? Que sería como hablar en categorías de cosas, pregunta, afirmación, ¿sí? O negación, que es exactamente lo mismo. El tema de los gerundios y los adverbios, ¿sí? Con esas 4, si ahora agregan 2 o 3 o 4, las que puedan, de las que vamos a estar compartiendo ahora, realmente es más que suficiente para generar un estado. Ni siquiera hacen falta estas 4, ¿no? Entender que son muchas formas de generar el mismo efecto, que cuál es el estado hipnótico, ¿sí? Como para un antivirus así antes de comenzar a ver todas las categorías. La primera de ellas, la primera cuestión que aparece, no sé si aparece primera, pero nosotros queremos contarlo primero porque se liga a algo que ya vimos, se conoce como el reverso del metamodelo. Cuando en la cápsula anterior estuvimos hablando del lenguaje inespecífico y hablar en categoría de cosas, dijimos que el metamodelo del lenguaje era ir en especificidad, era ir bien en específico, y que nosotros teníamos que aprender a ir en la dirección opuesta. Entonces, una de las cosas centrales con la que juega el modelo Milton es exactamente con lo que se conoce como reverso del metamodelo del lenguaje. Fíjense, les comparto algunas, son 8 de las 12 categorías que existen en metamodelo del lenguaje. Los cuantificadores universales, ¿cómo se utilizarían aquí? Siempre logramos recorrer el camino hacia la relajación, ¿no? Sería como siempre, si estaríamos utilizando el metamodelo del lenguaje. Entonces, para ser más específico, lo que vamos a estar viendo son algunas de las categorías del metamodelo, 8 en particular, cómo usarlas a propósito, ¿sí? Para generar inducciones de trance. Este sería el cuantificador universal. Siempre logramos recorrer el camino hacia la relajación. La que sigue, el operador modal de posibilidad. Es posible, a mí me gusta decir, una persona puede, ¿no? Una persona puede relajarse de diferentes formas. Y siento una gran curiosidad por saber cómo podrías estar haciéndolo tú aquí y ahora, ¿no? Es posible, una persona puede. Luego tenemos el operador modal de necesidad, que lo usamos con la negación, ¿no? Después vamos a ver que eso se llama prescripción en negativo. La negación. No tienes por qué seguir relajándote ahora y no es necesario que estés conectando con la relajación aquí y ahora. ¿Sí? Fíjense, el opuesto, o lo opuesto, mejor dicho, a lo que veíamos en el metamodelo del lenguaje es hacer la mayor cantidad posible de transgresiones en el lenguaje para que, ¿sí?, la persona pueda ir conectando con la forma en la que ella quiere hacer eso. Los sustantivos inespecíficos, las personas, ellos, en su momento dijimos los de recursos humanos, ¿eh? La gente disfruta utilizar de estos recursos sin notarlos, sin todo. Nuevamente, esto se pone al servicio de poder sustraernos de la resistencia que pueda aparecer en el otro. Si yo le digo, tú podrías utilizar de estos recursos sin notarlo. No. La gente puede, la gente disfruta, la gente puede, ya estoy usando el 2 y el 4, ¿no? La gente puede estar disfrutando, utilizando de estos recursos. Acuérdense que si suman allí los gerundios, también suma, obvio. Los verbos inespecificados, ¿no? Que en realidad lo acabamos de ver en la cápsula anterior como la forma de poner efectos especiales, pero pertenecen aquí también al modelo Milton. Cuando hablo de adverbios de modo, estoy hablando de los efectos especiales,
que decía antes, pero a la vez también estoy haciendo uso de la categoría de verbos inespecificados. Vas a utilizar fácilmente, que sería el adverbio de modo, todos estos recursos, ¿sí? La transgresión allí entonces era el verbo inespecificado. Los otros terminados en mente, claramente esto puede ser muy disfrutable. Los adverbios de tiempo, que en realidad cuando los vimos en el metamodelo, lo que vimos fueron las presuposiciones, ¿sí? Lo que estoy especificando ahora es que los adverbios de tiempo son una excelente herramienta y una buena forma de escuchar las presuposiciones. Puedes escuchar mi voz antes de conectar con tus recursos, ¿sí? Entonces allí el antes es el adverbio de tiempo. Entonces yo estoy presuponiendo que va a conectar con los recursos, es una presuposición. Nosotros vimos más ejemplos de la falsa doble opción, ¿no? Que sería, puedes conectar con tus recursos a partir de escuchar mi voz o sosteniendo el silencio. Entonces sería como una falsa doble opción. Lo importante es que conecte con los recursos. Acá aparece más como una presuposición ligada a los adverbios de tiempo, que es otra excelente forma, ¿no? Que también nos ayuda a encontrar en el lenguaje las transgresiones de presuposiciones. Puedes escuchar mi voz antes de conectar con tus recursos. Podría decir exactamente y es lo mismo. Puedes escuchar mi voz y después estar conectando con tus recursos. No importa, ¿sí? Lo que importa es que vaya y conecte con los recursos, que sería la presuposición. Esa es la transgresión del lenguaje detrás de los adverbios de tiempo. Acá en la categoría 7, entonces podrían poner o adverbios de tiempo, falsas dobles opciones. Pasa que las vamos a ver en un poquito más adelante. Y por último, la lectura de mente. Puede que esté preguntándote qué voy a decir a continuación, ¿sí? No tengo forma de saber qué se está preguntando. Puede que estés empezando a conectar ahora mismo con un estado de mayor relajación. Fíjense, todo lo que vimos en el metamodelo del lenguaje como cosas que no había que hacer, aquí aparecen como cosas que cuanto más las hago, mejor, ¿sí? Siempre es posible que las personas estén conectando, siempre, ¿sí? Cuantificador universal del tipo 1, es posible, ¿sí? Tiene que ver con el puedo, el es posible, ¿sí? Tiene que ver con el operador modal de posibilidad. Entonces, siempre es posible estar conectando con la relajación y sin embargo no es necesario que lo estés haciendo específicamente ahora, ya que todas las personas encuentran diferentes formas de estar haciendo esto fácilmente. Y claramente es una posibilidad para ti que antes o después de estar escuchando mi relato, estés conectando, como lo estás haciendo ahora, con el estado de tranquilidad. Y ahí fui repasando las 8 categorías en una sola oración. Obviamente, si voy leyendo y lo voy construyendo, sale trabado, ¿no? Yo me doy cuenta de eso, pero estoy trayendo un ejemplo de cómo sería. No hace falta que usen las 8, ¿sí? Usen 2, 3, es más que suficiente. Entonces, el reverso del metamodelo del lenguaje, ya que ya estudiamos metamodelo del lenguaje, es como la primera clave del modelo Milton que quiero traerles, ¿sí? Si a esto le suman un poquito de adverbio y un poquito de gerundio, estamos como muy bien. Ya aparecían allí recién en lo que hacía y las vengo enunciando, así que simplemente las muestro aquí a continuación. Las preguntas incorporadas y las indicaciones en negativo en realidad pertenecen al modelo Milton. Allí cuando vimos que afirmación, negación e indagación, las tres generan representación y por lo tanto estado, ok, como eso lo tocamos con la idea de hacerlo permisivo, aparecen lo que se llaman preguntas incorporadas. Empiezo a preguntarme cómo sería estar conectando con la regulación ahora. ¿Sí? No se lo pregunto directamente, me creo la pregunta en mi mente y le digo que eso está en mi mente ahora. Eso se llama pregunta incorporada. Y luego, también lo otro, ya lo venimos haciendo, no es necesario que estés conectando con la relajación ahora. En ese sentido, ya las venían escuchando, solo les estoy compartiendo cómo es que se llaman. Preguntas incorporadas, ¿sí? Como hacer preguntas sin que parezcan preguntas, vamos a decirlo así. Y la indicación en negativo. No es necesario. Para mí la indicación en negativo, se ve que lo aprendí así, ¿no? Va siempre ligado al hay que, debo, necesito, tengo, ¿no? Los operadores modales de necesidad funciona como muy bien.
Otra cosa muy importante dentro del modelo Milton, ya se viene filtrando, lo nombré 2 veces, son los conectivos, ¿sí? Conectivos o conectores, son como esas palabras que hacen de nexo entre 2 partes de una misma oración. ¿Ok? Fíjense qué pasa en su mente si yo digo, está el perro, volvamos al perrito educativo, pedagógico, y digo, está el caballo, está el gato. Y fíjense qué pasa en su multimedia, en su sistema representacional, si yo digo, mientras está el perro, también está el caballo y el gato. Mientras también y funcionan como conectivos. ¿Sí? Fíjense, adverbios de tiempo, mientras, antes, después, son conectivos también. Mientras está, también está y también está. Entonces, cuando no hay conectivos, decimos que la representación funde a negro. Está el perro, desaparece el perro, está el caballo, desaparece el caballo, está el gato, desaparece el gato. Mientras está el perro, también está el caballo y el gato sostiene las 3 representaciones a la vez. ¿Sí? Esa es la diferencia en el sistema representacional. Y ahora, ¿cuál es la implicancia de eso? ¿Para qué podríamos utilizar eso? Primero comparto el PowerPoint de esto. Del acompasar al liderar. ¿Por qué los conectores o conectivos tienen que ver con el del acompasar al liderar? Cuando nosotros hablábamos, ok, percibo que estás ir encontrando fácilmente un estado de recursos, ese y es un conector. Entonces, del acompasar al liderar es como el principio, si quieren, que está detrás de todo esto, porque cuando yo voy y digo, ok, percibo que estás triste, estoy acompasando, y cuando hago el aikido y llevo el foco atencional hacia otro lado, estoy liderando, ¿sí? Estoy yendo de una cosa a otra, y lo dije, lo nombré como liderazgo representacional. Entonces, ¿cuál es la función de los conectivos y conectores? Señalan una relación entre 2 palabras o predicados para las oraciones compuestas. ¿Sí? Oración compuesta es como esto. Percibo que estás y vas a estar pudiendo. ¿Por qué se llaman oraciones compuestas? Tienen 2 predicados. Carecen de significado por sí mismos y son palabras invariables. Todo lo que aparece allí abajo son diferentes categorías de adverbios que pueden funcionar, ¿sí? A modo de conectores o conectivos. Yo por mí, con que sepan los de orden, los de tiempo, son los de tiempo, como bien vimos antes, ¿no? Porque tienen esta cuestión de mientras estás escuchando presuposiciones, los de lugar, allí, aquí, los de orden primero. Lo primero que va a estar sucediendo es y luego tal cosa, esos son adverbios de orden. Así que cualquiera de todos estos adverbios pueden funcionar como conectores o uno de los usos que hacemos de los conectivos cuando hablábamos de hacerle aikido, ¿no? Percibo que estás y vas a estar pudiendo. Ese ya lo contamos, ya lo vimos, ya lo desplegamos, pero hay otros. Y son sumamente útiles para esto que hablamos. Si yo digo que estaba el perro, el caballo, el gato, y cada una de esas representaciones funden a negro, es decir, desaparecen, nunca se satura. Mientras está el perro, también está el caballo y está el gato, e incluso podés estar dándote cuenta del sol, del pasto y del... ¿no? Que nuestra mente cognitiva, lógica y racional puede procesar entre 7 y más menos 2 trozos de información, ¿no? Entre 5 y 9 cosas. Es decir, que yo digo, está el perro, está el caballo y está el gato, todos son en el horizonte. Ya dije 5 cosas que están en su sistema representativo. Dijimos que procesa entre 5 y 9 en el mejor. Uno de los usos que hacemos de los conectivos es es ir encadenando oraciones para no solo hacer el aikido, para ir de acá a acá, ¿no? Acompasar y liderar, sino también saturar. Ya lo usé en algún momento la palabra, se me filtró, técnicamente hablando, decimos que la mente se satura
cuando ya llega al máximo nivel de trozos de información que puede procesar. A ver, vamos a avanzar un poquito. Uy, me quedaron los lentes puestos de cuando leí. El reverso del metamodelo, que era ahí, letrita chica. Yo no saturo por saturar. Ya dijimos que cuando saturo el procesamiento de la mente consciente es para inducir, es decir, para que tome las riendas el metaconsciente. Entonces, nunca la saturación es el fin, sino que yo hago la saturación y cuando veo que la saturación ya se produjo, lo que hago es la inducción. ¿Dónde ya me vieron hacer esto? En el módulo de centramiento. Y debo haber dicho algo así como: mientras estás siendo consciente del apoyo de tus pies en el piso, también podés ir sintiendo cómo los isquiones se hunden en la silla e incluso darte permiso para despegar tu espalda de respaldar, yendo más allá de esa diferencia de temperatura entre un aire más fresco que vas inhalando y un aire más cálido que vas exhalando, creándote ahora la pregunta de cómo sería estar conectando con un estado de mayor relajación. ¿Sí? Entonces hago 5, al menos 4, 5, 6, las que me salgan, para saturar, y luego la pregunta incorporada, la falsa dosis, el reverso del metamodelo que quieran, ¿sí? El cuantificador, el operador, lo que sea. Lo que importa es que sea una inducción. Saturo. Lo que decimos es que esta saturación lo hacemos con cosas que estén pasando sí o sí en la experiencia de la persona. Hay distintas formas de jugarlo a esto, muy distintas, pero fíjense que todas las que yo traje son perceptuales, ¿no? La persona tiene los apoyos lo tengo que estar viendo, ¿no? Tiene los pies en el piso, tiene la cola en la silla, está inhalando y exhalando, entonces tiene la diferencia de temperatura, le pido que despegue la espalda del respaldo, entonces son todas cosas que están fenomenológicamente en la experiencia de la persona, ¿sí? También podría generar saturación diciendo: y podés sentir el apoyo de tus pies en el piso y de los isquiones en la silla, a la vez que seguramente entran y salen pensamientos de tu mente, entonces ya no es perceptual, sino que es más representacional. Es indistinto. Lo importante es juntar 5, 6, 7 cosas para saturar y después hacer este pasaje a la inducción. Ahora, el agregado de cuando lo hago es que genero otro efecto, que es el de fascinación, ¿no? La saturación es colapsar con muchas unidades. Esas unidades que voy sumando de la representación también. Ahora, si yo traigo solo perceptuales, lo que pasa de interesante es que la persona va, como nosotros decimos, va comprando el sí. ¿Sentís el apoyo de tus pies en el piso? Sí, lo siento. ¿Y sentís los isquiones en la silla? Sí, lo siento. ¿Y despegando? Sí, la tengo despegada. ¿Y ¿sí? Eso es comprar el sí en una fascinación. Puedes ir conectando más fácilmente con un estado de tranquilidad, ¿sí? Como que facilito eso porque la persona ya compró el sí. Entonces, dos usos distintos, bastante técnicos. Cuando lo hacemos en el espacio de acompañamiento, no importa si es saturación o si es fascinación o si es saturación y fascinación a la vez. Olvídense de todo eso. Lo importante es que ustedes puedan encadenar con conectivos varias proposiciones para que en algún momento ofrecer la inducción. Si esas proposiciones a la vez son del sistema perceptual, es decir, que nosotros sabemos que están pasando sí o sí, generamos lo otro que es la fascinación. ¿Tiene sentido? ¿Por qué digo esto de que sean perceptuales? Porque a veces trabajamos con las representacionales jugando con presuposiciones, ¿no? E imagino que podés estar trayendo a tu mente, y la verdad que no es perceptual, y me la estoy jugando un poco, no sé si se está imaginando eso. Entonces, cuando jugamos con las perceptuales, sí o sí hacemos fascinación. Igual, lo más fácil de todo, para no equivocarse, es juntar 4, 5, 6 de las perceptuales, y ahí están funcionando las dos cosas a la vez, la saturación y la fascinación.
Creo que tengo PowerPoint de esto, no sería lo más importante. Es necesario utilizar elementos perceptuales para comprar el sí del otro. A partir de 5 elementos ya podemos estar en condiciones de hacer el sembrado equivalente a la inducción del estado, y la saturación, colapsa el sistema consciente y el sembrado actúa directamente dentro del procesamiento metaconsciente, y puedo usar tanto perceptuales como representacionales. Sí, evidentemente no está agregando nada de PowerPoint, así que después cualquier cosa lo pueden leer allí en el manual. Entonces, ¿qué vimos hasta aquí? Para hacer una recopilación de esta cápsula en particular, el reverso del ¿sí? ¿Cómo sería estar pudiendo? El reverso del metamodelo, preguntas incorporadas, las prescripciones en negativo, no es necesario que, ¿sí? Como las no cosas. Y ahora vimos también los conectivos, ya sea en su modalidad de saturación o de fascinación, pero vimos los conectivos. Una nueva herramienta que vamos a ver, o una nueva técnica que vamos a ver dentro del malabarismo, se conoce como passing, y es cuando un sustantivo no se corresponde con un adjetivo, no se corresponde con un verbo. La forma más bizarra de esto, digo yo, es como un delfín, ¿sí? Amarillo volando cuesta arriba, ¿no? Como no hay coherencia entre el sustantivo, entre el adjetivo y el verbo. El delfín no vuela, el delfín no es amarillo. Podría funcionar con delfín amarillo, ya habría passing. Podría funcionar con delfín vuela, ya habría passing. Delfín amarillo que vuela, hay más passing aún. ¿Qué es el passing? Cuando la mente no tiene archivo de memoria de eso que estoy nombrando, ¿no? Si yo digo la palabra luna, perdón, ¿no? Siempre lo mismo, pero es para que esté anclado ya. Si yo digo la palabra luna, aparece la luna. ¿Por qué? Porque la van a buscar a un archivo de memoria de la infinidad de lunas que han visto. Ahora, si yo digo al delfín amarillo volando, ustedes no tienen archivo de memoria de eso, no les queda más que crearlo. No pueden ir a buscar al pasado esa representación, sino que tienen que ir a lo construido, no hablando de canales representacionales. No pueden ir a lo recordado, sino que tienen que ir a lo construido. Cuando voy a lo construido, lo que sucede es el passing, es la activación del cuerpo calloso, porque yo estoy yendo del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, que es con el que creo las representaciones, ¿sí? Y es el mismo hemisferio en donde está la base de la creatividad y este sistema de procesamiento más holístico. Entonces, cuando yo en algún momento digo alguna de estas incongruencias, delfín amarillo volando, ¿sí? La persona como que entra en confusión, que es una de las ideas de Milton, ¿no? Pero a la vez necesito ir al hemisferio derecho para crear eso que acabo de nombrar. Entonces activo, proceso creativo, interconexión hemisférica, ¿sí? Los dos hemisferios funcionando siempre es mejor que uno solo. Ahora, a mí lo comparto desde aquí, para que lo tengan a mano, para los más visuales. El hemisferio derecho no tolera no representar, el hemisferio izquierdo no tolera no entender, así que cuando nombro algo que no existe en el archivo de memoria, voy a ir al hemisferio derecho. El passing nos prepara para un acto creativo a partir de la activación del procesamiento del hemisferio derecho, ¿sí? Hemisferio derecho, siempre entre comillas, porque cada vez está más cuestionada esa idea, pero por lo menos podemos hablar del procesamiento del hemisferio derecho, ¿sí? Para hacer referencia al holístico. Entonces, yo personalmente no me siento cómodo en un trance, por ejemplo, en una inducción, en una visualización, que yo esté diciendo y poder estar conectando, ¿sí? Con la tranquilidad, y pasan allí delfines amarillos volando. Podría decirlo, a mí no me sale. Pero hay un montón de otras cosas que yo puedo hacer para traer este efecto sin quedar yo en el lugar de qué está diciendo esta persona. A lo mejor es un problema mío, me hago cargo de eso, pero uno podría decir, como en el escrito de Edgar Allan Poe, que aparecen los delfines amarillos volando, los delfines amarillos volando. Entonces, no queda como algo inconexo, sigue siendo el passing, pero a lo sumo la persona se va a decir, uy, ¿cuál será el texto de Edgar Allan Poe que habla de esto? Y punto.
¿no? Entonces yo me sustraigo del lugar de ser embestido de qué está diciendo esta persona, porque a lo sumo se la agarrarán con el autor. Pueden ser Allan Poe o puede ser cualquier otro autor, por supuesto. Entonces a veces se pueden introducir. Más poético que esto para mí es traer lo que se conocen como koan, ¿sí? ¿Qué son los koan? Dentro de la filosofía Zen son cosas que hacían uso los maestros para avanzar de categoría en las enseñanzas, por decirlo mal y pronto de alguna manera. Lo importante de los koan es que no tienen representación en mi mente. Hay muchos koan que no tienen representación en mi mente y pueden ser usados para esto mismo. Como decir, imagínate el sonido de una sola mano aplaudiendo. No hay representación de una sola mano aplaudiendo porque no existe. Entonces también genera el passing. Y a mí, poéticamente, ¿sí? Sería como traer la imagen de tu rostro antes de nacer. No existe rostro antes de nacer. Entonces, o por lo menos no existe imagen de rostro antes de nacer. Entonces todas estas cosas como a modo de koan más poético a mí me sirven y sí las uso. Y a lo mejor en una visualización podría estar diciendo, y vas conectando de una forma creativa con la tranquilidad, así como la imagen de tu rostro antes de nacer puede estar asistiendo. Ahí lenguaje confusional, activación de creatividad y viene la inducción. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué es el passing? Es poder traer a la experiencia de la persona la necesidad de representar algo que no existe en su sistema representacional como archivo de memoria. Lo hago de sustantivo, adjetivo y verbo incongruente, lo hago con sustantivo, adjetivo y verbo incongruente, pero adjudicándoselo a un otro, o lo hago más poéticamente con un koan, K-O-A-N, para los que lo quieran buscar, y es más que suficiente. Vamos ahora sí a ver los últimos 3 artilugios. Ya los hemos comentado. La falsa doble opción puede estar conectando con un estado de relajación a partir de escuchar mi voz o simplemente respirando en tu centro. Ya la hemos mencionado, solo los traigo aquí para que sepan que es parte del modelo Milton. La marcación analógica, que es cuando con mi entonación yo marco una palabra o una parte de la palabra. Puedes estar haciendo esto con tu mente consciente, con tu mente inconsciente. E incluso puede estar haciéndolo fácilmente, ¿no? Y mente aparece las 3 veces subrayado. Obviamente tiene que ver con lo que sigue, que es la homofonía parcial, palabras que suenan similares. Cuando yo digo conscientemente, inconsciente, fácilmente y en tu mente creativa, ¿no? Ahí hay como una marcación que yo hago con el tono de la voz, que a la vez marca, que es la homofonía parcial, palabras que suenan parecido, ¿sí? ¿Para qué hago todo esto? La falsa doble opción, la marcación analógica, buscar palabras de homofonía parcial, generar confusión en la mente cognitiva, racional y lógica, ¿sí? Se las tiro así como rápido, después las pueden ver más detenidamente, pero las venimos nombrando un poquito. La homofonía es como compleja, pero para mí hay que tener como 2 o 3. La de mente funciona siempre, hay que tener ahí algunas otras ya escritas, a lo mejor ya trabajadas, como para decir ya las tengo incorporadas y después las y a veces surgen más artificialmente y es indistinto como lo estén haciendo fácilmente, ¿sí? Entonces, falsa doble opción, marcación analógica, entonación de voces, ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad para el tema de anclaje, la marcación analógica, y estas palabritas que se escuchan parecidos, suenan parecidos o en una parte. No es necesario volver a decir que no hace falta que sepan todas las categorías, así que solo recordar que lo que buscaba Milton Erickson era saturar, era tachar, era obstruir, era colapsar, hay como distintos nombres a la mente cognitiva, y entiendan todos estos patrones dentro de eso, ¿no? Cuando uno tiene eso como paraguas, se da cuenta por qué el lenguaje confusional, se da cuenta por qué adjetivo, verbo y sustantivo que no corresponda, por qué muchas palabras todas juntas. Acuérdense que luego de todo eso,
como sea que lo logremos hacer, todo eso es el efecto de tachar la mente consciente, viene la inducción del estado de trance. Así que eso para mí es como lo central, seguiremos ampliando a través de las dinámicas, de las conversaciones y todo eso. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.